Muy buenas tardes. Saludos a todos los que se están conectando en estos momentos desde distintos países de Europa y de América. Estamos ante una nueva edición de Little Open de arbitraje y hoy tenemos pues, un tema de actualidad y dos ponentes, dos panelistas de excepción. Tenemos la suerte de poder contar con Sabina Sacco y con Eduardo Silva Romero. El tema a tratar hoy es el impacto de la pandemia en el arbitraje de inversión. Casi nada, porque es mucho de lo que tenemos que hablar. Hay poco tiempo, con lo cual lo que voy a hacer es, antes de nada, agradecer la presencia de todos aquellos que se están conectando para poder disfrutar de esta jornada y, por supuesto, agradecer especialmente el tiempo que nunca sobra, tanto de Sabina como de Eduardo, para poder compartir este rato con nosotros. Se va a desarrollar la jornada de una forma muy sencilla. Yo voy a presentar, aunque no haría falta presentar a uno de los dos panelistas, y después vamos a entrar en materia con una serie de preguntas y unas reflexiones que van a hacernos tanto Sabina como Eduardo. Por supuesto, y como es el estilo Little Open, cualquiera que quiera hacer una pregunta, pues que lo envíe al chat. Yo estaré encantado de escucharla y de leerla para poder hacérsela llegar tanto a Sabina como a Eduardo, y vamos a intentar que el tema pues, sea lo más dinámico posible, aunque también hay preguntas que se van a tratar durante la jornada que seguro que van a llamar la atención de todos los asistentes. Sin más preámbulo, voy a empezar a presentar a los panelistas, que yo creo que bueno, son conocidos por todos. Eduardo Silva Romero es actualmente co-líder del equipo de arbitraje internacional de Decker en París. Es especialista en arbitraje internacional y en litigios que involucran a estados y entidades estatales. También ha participado en muchos arbitrajes internacionales, en tribunales, en más de 100 tribunales arbitrales, además de ser profesor en varias universidades que ahora comentaré. En la Cámara de Comercio Internacional, Eduardo ha sido secretario general adjunto de la Corte y es actualmente presidente del Instituto de Derecho de los Negocios y miembro de la Corte Internacional de Arbitraje. También es miembro del Colegio de Abogados de Colombia y de París y habla 4 idiomas, el castellano, el francés, el inglés y el portugués. Buenas tardes, Eduardo. Muchas gracias. Hola, Javier. Muchas gracias a ti por la invitación. Y Sabina Sacco es árbitro desde hace unos meses, independiente, ella con su propio despacho. Tiene la sede en Ginebra, en Suiza, es de nacionalidad chilena, también italiana y salvadoreña. Y Sabina actualmente actúa como árbitro en arbitrajes comerciales y de inversión, en particular en el mundo hispanoparlante. Con más de 15 años de experiencia en arbitraje internacional, ha actuado como presidente, coárbitro, árbitro único y asistente de tribunal en más de 30 arbitrajes comerciales y de inversión, bajo los distintos reglamentos de las instituciones que todos ustedes conocen en sectores económicos, incluyendo gas y petróleo, energías renovables, minería, construcción, servicios públicos, etcétera. Y hasta otros estudios muy prestigiosos en Ginebra, en Estados Unidos y en Chile, donde se especializó en arbitraje internacional y temas corporativos. También habla 4 idiomas, en lugar de portugués incluimos el italiano, el inglés, el francés, el español y el italiano. Hasta en el grupo de trabajo de la IVA sobre revisión de reglas de seguridad de prueba, y en la comisión de arbitraje de la CCI sobre el probatorio de la prueba testimonial, etcétera, etcétera, etcétera. Y yo creo que lo que procede, si os parece bien, es comenzar el tema y una pequeña introducción. ¿Qué consideráis cómo podría o cómo va a impactar la pandemia en el arbitraje de inversión? Y luego ya veremos unos distintos ángulos donde vamos a ver esos efectos, y querría conocer primero una primera así panorámica, una foto de cómo pensáis. Sabina, también te digo buenas tardes, que a ti no te he dicho nada antes. Gracias, Javier. Y la primera reflexión, para luego entrar en materia ya de lleno. ¿Cómo creéis que impactará la pandemia en el arbitraje de inversión? Bueno, empezaré yo, Javier. La pandemia tiene el potencial de causar un impacto enorme en el arbitraje de inversión. Existen muchas medidas que han sido tomadas por los estados para combatir la pandemia, que tienen el potencial de configurarse como posibles violaciones de tratados internacionales. Y anticipamos que
muchos inversionistas que se hayan visto afectados por estas distintas medidas podrían intentar demandar a los estados en los que han invertido por violación de tratado. Y algunas de las medidas que estamos considerando son, por ejemplo, el confinamiento, cierre de ciertos comercios, toques de queda, órdenes de teletrabajo, y también otras menos conocidas, como pueden ser, por ejemplo, la restricción a exportaciones de equipo médico o material higiénico, la autorización de nacionalización de bienes y servicios para hacer frente a la pandemia, denegación de visas a inversionistas o empleados extranjeros, etc. Existen muchas medidas que de alguna manera u otra han afectado a las inversiones y que podrían configurar como potenciales violaciones de tratados. Y dentro de estas, bueno, Eduardo, si quieres una primera reflexión y luego ya entramos en las materias en concreto. Por supuesto. Yo vería dos impactos de la pandemia frente al arbitraje de inversiones. Una primera clase de impacto en los casos pendientes, que es un impacto, yo diría, más de tipo procesal o procedimental, y un segundo impacto que genera nuevos arbitrajes, que es el que ha mencionado, yo creo, con mucha precisión Sabina hace un instante. En cuanto al impacto de la pandemia en los casos pendientes, lo que yo he visto en la práctica es la afectación de árbitros, abogados y partes en la conducción de arbitrajes pendientes. Lo que se ha manifestado de manera concreta en solicitudes de suspensión del arbitraje de inversiones o solicitudes de prórroga de plazos para presentar memoriales o solicitudes para reprogramar audiencias. Entonces, ese tipo de impacto me parece relevante en la medida en que en estos casos, como todos sabemos, los intereses en juego son considerables, tanto para el inversionista como para el Estado, y yo creo que los tribunales arbitrales tienen que ser lo más sensibles que puedan ante las circunstancias de todos en medio de la pandemia al considerar estas solicitudes. El segundo tipo de afectación es la pandemia como generadora de casos nuevos. Sabina ha mencionado las situaciones. Lo que yo he visto en la práctica son dos situaciones que me parece interesante subrayar. La primera, que fue muy sonada, pero hasta donde sé no ha dado todavía lugar a un arbitraje de inversiones, fue la decisión del Estado peruano de suspender el cobro de peajes, lo que afectó o puede afectar, para no pronunciarse al respecto, la economía de esos contratos de concesión de autopistas. Y el otro caso ha sido en proyectos de construcción donde en razón de las medidas de confinamiento se han suspendido las obras, lo que como todos sabemos implica una serie de sobrecostos y de temas que si la medida se encuentra dentro de las circunstancias que un contrato puede describir como fuerza mayor, pues dentro de un arbitraje de inversión donde el litigio sea en materia de construcción, puede también dar lugar a alegaciones importantes. Sí, en esa relación que decía Sabina, y por incidir más en el confinamiento, también hablabas efectivamente de toques de queda, duraciones de teletrabajo, de cierres de ciertos tipos de comercio, etcétera. Pero también en esto del confinamiento has visto mucho también en esta posibilidad de reclamo en materia de construcción. Personalmente yo no la he visto, pero concuerdo con Eduardo que puede ser una de las razones que impacten, puede ser uno de los motivos que lleven a que un proyecto o comercio o concesión bajen su productividad y por lo tanto tiene un impacto en los ingresos producidos. Por lo tanto, el confinamiento de alguna manera indirecta, si se quiere, puede tener un efecto en los ingresos que produce un sector productivo. Pero tenemos un ejemplo ya, un ejemplo de caso que se ha planteado, es precisamente contra el Estado de Chile. Dos de las empresas que forman parte del consorcio que opera el aeropuerto de Santiago han notificado una disputa en contra del gobierno
alegando que debido a las medidas de bloqueo de rutas y de restricciones a los viajes, han sufrido una pérdida, una reducción del 70% del tráfico de pasajeros, y por lo tanto, a raíz de eso, han notificado una disputa de inversión al Estado de Chile. No sé cuál será, si ese arbitraje va a prosperar, si se llegará a un acuerdo, pero sí es un ejemplo bastante claro de cómo las medidas tomadas por el Estado pueden dar lugar a un arbitraje de inversión. Y entonces, respecto a los reclamos que se pueden esperar, bueno, podrían ser varios, ¿cuáles pensáis que van a destacar sobre los demás? ¿Expropiación indirecta, el trato justo y equitativo? ¿Cuáles consideráis que van a estar detrás de los reclamos? Bueno, en la medida en que una medida haya afectado el valor de la inversión y pueda causar una deprivación sustancial del valor de la inversión, podemos estar frente a casos de expropiación indirecta. Sin embargo, el problema que se plantea aquí para los inversionistas es que existe una defensa por parte de los estados en casos de expropiación indirecta, en el cual los estados podrán alegar que las medidas tomadas corresponden a poderes de policía del Estado. Y es muy posible que los tribunales sigan el ejemplo del caso de Philip Morris contra Uruguay, en el cual el tribunal confirmó que en casos donde la medida está dirigida a la protección de una política pública como es la protección de la salud pública, en el caso en que la medida no es discriminatoria y es proporcional, constituye un ejercicio legítimo de los poderes de policía del Estado y por lo tanto no es compensable esa expropiación. O sea, para recapitular, sí, es posible que veamos reclamos de expropiación indirecta, pero es muy posible que los estados tengan una defensa válida frente a ellos, que es la doctrina de poderes de policía. Claro, además cada estado ha hecho una defensa un poco a su manera, ¿no? No ha habido una uniformidad a la hora de adoptar esas medidas de policía, con lo cual podemos encontrarnos con arbitrajes con resoluciones dispares en favor o en contra de los inversionistas en función de esas políticas de policía. Sí, absolutamente. Cada caso va a ser diferente. Cada estado ha tomado medidas diferentes. La manera en que estas reclamaciones sean planteadas y los tribunales van a tener que tomar en consideración distintos elementos y va a depender, en el caso de expropiación indirecta en particular, para que constituyan medidas de policía, poderes de policía del Estado, estas medidas tienen que tener una relación de proporcionalidad y un objetivo claros y no pueden ser discriminatorias. O sea que no cualquier medida va a estar excluida gracias a esta doctrina. Sí, pues estaremos expectantes porque efectivamente los inversionistas estarán un poco también pendientes un poquito de qué se puede hacer en caso de poder hacer un reclamo o no hacerlo. Y otros reclamos que podamos esperar, Eduardo, pues como las medidas discriminatorias o razonables u otras que consideras que pueden estar ahora mismo pendientes de ser iniciadas, ¿cómo las estás viendo? Sí, quizás cuatro breves observaciones sobre los reclamos posibles. El primero, regresando al tema de la expropiación indirecta, creo que la discusión que puede surgir es si las medidas, tomando el ejemplo que dio Sabina, por ejemplo, del aeropuerto de Santiago, si las medidas rompieron el equilibrio económico de la concesión, a tal punto que, por ejemplo, la tasa interna de retorno del proyecto se volvió negativa. La pregunta en términos jurídicos, pasando por el análisis económico, es si una concesión cuya rentabilidad se vuelve negativa puede dar lugar a un reclamo por expropiación indirecta. Quizás sí, pensaría yo, en la medida en que ya la inversión está dando pérdidas y no está dando ganancias. Pero será interesante ver los análisis que se hagan de esa noción de equilibrio económico de la concesión en la medida en que un tribunal de inversiones pueda hacer ese análisis
dados otros temas que conocemos que provienen de la relación compleja siempre entre contrato y tratado en el arbitraje de inversiones. El segundo reclamo en cuanto al trato justo y equitativo de la inversión es realmente un reclamo que me deja un poco pensativo cuando uno piensa en la pandemia, puesto que la premisa tendría que ser que el inversionista tenía la expectativa legítima de que en circunstancias como las que estamos viviendo por la pandemia, el Estado no iba a tomar las medidas que tomó. Entonces hay que hacer una demostración que en circunstancias donde todos estamos viendo la película y somos protagonistas también de la película, tenemos que invitar a un tribunal a salir de esta realidad y ver medidas como afectando ciertas expectativas legítimas con las características de razonabilidad y objetividad que hoy día se le atribuyen a esta noción de las expectativas legítimas. Me parece un reclamo difícil de hacer y ya explicaré en un instante por qué. Sabina mencionó algo que es muy importante y es que medidas que puedan ser calificadas de discriminatorias o desproporcionadas pueden dar lugar a reclamos en materia de inversión en este contexto en el que estamos. Y yo creo que es allí donde se encuentra el secreto de lo que está pasando o puede pasar. Yo creo que medidas que se tomaron para hacerle frente a la pandemia probablemente vayan a ser consideradas por los árbitros como medidas legítimas, necesarias. Quizás no funcionaron, quizás fueran exageradas, pero nadie sabía nada cuando esta crisis comenzó, ¿no es verdad? Ahora, si la pandemia se tomó como pretexto para tomar ciertas medidas en algún sector económico, eso puede ser quizás caracterizado como discriminatorio o desproporcionado. Tercer punto, rápidamente, me parece que las cláusulas paraguas pueden dar que hablar porque evidentemente en contratos habrá cláusulas de hardship, de fuerza mayor, que en algunos contextos podrán ser elevadas a través de la cláusula paraguas ante un tribunal de inversiones, de ser posible según el tratado respectivo. Y por último, quiero regresar a algo que discutimos mucho con Sabina antes de hoy, y es el tema del punto de vista de los árbitros en esta pandemia evolutiva con relación a los reclamos que se puedan hacer resultantes de la pandemia. Porque estos casos van a ser decididos, digamos, en 1 año y medio, 2 años, en el mejor de los casos. En 1 año y medio, 2 años, espero yo, ya estaremos vacunados o la pandemia habrá disminuido o desaparecido y todo esto será un mal recuerdo. De tal manera que el punto de vista que tendremos respecto de las medidas que tomaron los estados para hacerle frente a la pandemia, con seguridad va a ser diferente al punto de vista que tuvimos en marzo del 2020. Entonces, la pregunta es, un poco pensando también en los discursos que Javier nos ha hecho en varios Opens, ¿podremos los árbitros devolvernos en la historia a marzo del 2020 y pensar en la razonabilidad, para utilizar un término general, de las medidas de los estados en ese momento, o estaremos todos irremediablemente contaminados por el aprendizaje de esta evolución? Sí, no, y no solo eso, a lo mejor Sabina también y Eduardo, el tema del sesgo, es decir, ¿cómo puede un árbitro que reside en Suiza, en París o en España, y claro, tenemos una idea distinta de las medidas adoptadas por nuestros estados respecto a medidas de excepción o no excepción respecto a la pandemia, que han sido distintas? A lo mejor mencionabas, claro, que Chile o que Colombia o que Estados Unidos o que Turquía. ¿Pensáis que también con el transcurso del tiempo cambiará el sesgo respecto de la visión de lo que ocurrió año y medio, 2 años antes, y también respecto de cómo se podría haber actuado por parte del Estado, porque en el Estado en el que yo resido
se ha hecho de una manera distinta a como yo considero se tenía que haber hecho en ese Estado? Es una pregunta un poco compleja, pero a lo mejor también influye en los árbitros a la hora de tomar la decisión. Sí, yo estoy completamente de acuerdo contigo, Javier. Los árbitros son personas como todos, como todo el mundo, y al tomar decisiones en materia de arbitrajes de inversión, la particularidad de esta pandemia es que nos ha afectado a todos. Entonces, la manera en la que cada árbitro haya vivido su confinamiento, sus restricciones y la posición que puedan tener políticamente respecto a si están o no de acuerdo con las medidas que tomó su propio Estado, creo que pueden tener un efecto, un impacto en su razonamiento, aunque ellos no quisieran que así sea. Es en el fondo el concepto del sesgo cognitivo de una manera u otra, y yo creo que de alguna manera los árbitros tenemos que tener conciencia de ello y tratar de alejarnos de esos sesgos, pero van a estar ahí y va a tener un impacto importante si el árbitro ha tenido o no tenido COVID, cómo lo ha vivido en su familia, si tiene una posición política, por decirlo de alguna manera, respecto de la conveniencia de tener más restricciones o menos restricciones y permitir la libertad del comercio. Yo creo que esos son todos temas que van a impactar el razonamiento del árbitro y hay que estar, en el momento de elegir los árbitros, creo que las partes deberían tomar esos puntos en consideración. Espero que no nos pidan una declaración de independencia e imparcialidad más extensa de la que ya nos piden. Otro tema relacionado con lo que dice Sabina, lo que decías tú, Javier, es ¿qué paradigma, por llamarlo de alguna manera, se va a aplicar para decidir si esas medidas fueron razonables o no? Porque ha habido tantas diferentes posturas de los diferentes estados ante la crisis que escoger un paradigma de lo que se ha debido hacer o no se hizo me parece muy complicado, ¿no? No vale la pena entrar en comparaciones entre los diferentes estados, pero la definición de ese paradigma muy complicada. Claro, incluso en el mismo estado. Hoy comentábamos, como sabéis, aquí en España miramos hacia abajo, hacia Gibraltar, y vemos con envidia cómo están sin mascarilla todos los gibraltareños. Entonces es verdad que no es igual a lo mejor hacer un análisis de un inversionista que invierte en Barcelona o en Madrid que un inversionista que lo hace en Canarias o en Baleares. Si las medidas adoptadas en una zona pequeña han funcionado, ¿por qué no se podría haber hecho igual en una isla donde efectivamente es más fácil controlar una pandemia? Incluso en el mismo país puede haber efectos distintos, curiosamente. En ese análisis que plantea Eduardo, a mí me parece que es muy posible que los tribunales tengan cierta deferencia por los estados y adopten la posición nuevamente, para citar al tribunal de Philip Morris contra Uruguay, de señalar que lo que se necesita es que la medida tenga una relación legítima con el objetivo público que se persigue y además sean obviamente tomadas de buena fe y de forma no discriminatoria. Pero no se exige, no creo que se le pueda exigir a un Estado una prueba de que la medida era efectiva o que iba a tener el efecto deseado. El Estado hace lo que puede y los tribunales en ese sentido hasta el momento han tenido una gran deferencia siempre que efectivamente exista una relación de razonabilidad entre la medida que se ha adoptado y el objetivo que se persigue. Sí, de tal manera que realmente el criterio va a ser de proporcionalidad y es cierto que muchos tribunales han dicho que no están ahí para second guess, para utilizar la expresión, lo que hicieron los estados. Lo que estás diciendo que lo que se debe analizar es cada caso y en el momento concreto. No se puede analizar desde la perspectiva de que han transcurrido 3 años y efectivamente las consecuencias de adoptar una medida u otra se van a saber dentro de 2 años o 3, pero no ahora. Pero siguiendo también ese mismo razonamiento, existen medidas que posiblemente podrían ser razonables o fueron razonables en un principio, pero que dejaron de serlo cuando ya hubo más información. Y eso yo creo que va a ser interesante y difícil de probar, pero va a ser algo que va a salir en los distintos arbitrajes. Estoy segura de que las partes van a presentar prueba al respecto y corresponderá a los tribunales determinar si efectivamente el Estado debió haber modificado ciertas medidas que ya habían sido confirmadas como que no eran útiles o que imponían
restricciones desproporcionadas al objetivo que se perseguía. Y además, bueno, existe el tema también de la arbitrariedad. Me pregunto, por ejemplo, si acaso la decisión de imponer toques de queda efectivamente es una medida dirigida y proporcionada al objetivo que se persigue, porque se podía alegar perfectamente que el virus va a atacar a las 5:55 o a las 6:05, y que por lo tanto no existe una razón, no existe realmente una razón que justifique la adopción de la medida. Por supuesto que hay otras razones por las cuales se adoptan estas medidas. Se adopta para impedir que a una cierta hora haya una aglomeración de personas que quizás tomen alcohol y entonces no mantengan, digamos, no cumplan con las restricciones que se exigen. Pero ya empieza a ser más discutible una medida como esa que una restricción de viaje, por ejemplo. Claro. Sí, porque puede darse el caso, yo hablo de España, que un inversionista que hace una inversión en Madrid, las consecuencias del lockdown sean distintas que las de Barcelona o que las de Valencia, porque efectivamente las comunidades autónomas, las regiones han adoptado luego medidas distintas en función de la medida general que pretende el gobierno de la nación. Y eso efectivamente afectará de una manera u otra distinta al inversionista. O sea, puede ocurrir que un inversionista inicie un reclamo porque su inversión se ha visto frustrada en Barcelona, pero no en Madrid, o al revés. Curiosamente. Pues hemos hablado entonces un poco de las medidas que van a dar lugar a los reclamos, del confinamiento, de los toques de queda, etcétera, también de los reclamos que podemos esperar, desde la expropiación indirecta, el trato justo y equitativo, la cláusula paraguas que ha comentado también Eduardo y las medidas discriminatorias y razonables. Pues ahora nos toca qué esperamos de los estados, qué defensas pueden invocar los estados frente a estos reclamos. Y ahí sí que, pues, Sabina, toca saber qué se puede esperar en cuanto a esa defensa, que ya has mencionado una parte de la defensa, que son medidas que sean razonables, y no sé si alguna más se te pueda ocurrir. Sí, por supuesto, Javier. Yo veo tres tipos de defensas, tres categorías de defensas. Una primera categoría son las cláusulas de excepción o de exclusión que existen en ciertos tratados. Un segundo grupo de medidas, de defensas, son las que ya hemos venido discutiendo, que son defensas sobre el fondo, es decir, argumentos de que no se configuran las violaciones del tratado que son alegadas. Y una tercera categoría de defensas son aquellas que surgen del derecho internacional consuetudinario y que, según las cuales, se trata de circunstancias que excluyen la ilicitud de ciertos actos. Entonces, partiendo con la primera categoría que mencioné, que son las cláusulas de excepción, estamos hablando aquí de ciertas cláusulas que se han incorporado a tratados de última generación, en los cuales los estados acuerdan que podrán imponer ciertas medidas o que tendrán el derecho para adoptar medidas para proteger su seguridad nacional, y en algunos casos se habla específicamente de la salud pública. En todo caso, se ha entendido que la seguridad nacional incluye la salud pública. Entonces, se generan aquí dos preguntas básicas. La primera es si se trata de una cuestión de competencia o de una cuestión sobre el fondo. Los estados van a tener una tendencia a alegar que son cláusulas que excluyen la competencia de tribunales arbitrales. Pero dependiendo de cómo estas cláusulas están redactadas, existe una doctrina predominante que considera que se trata de defensa sobre el fondo. Para dar un ejemplo, estas cláusulas, voy a leer la formulación que ha tenido esta cláusula en el tratado entre Argentina y Estados Unidos. Esta cláusula dice: este tratado no impedirá la aplicación por cualquier parte de medidas necesarias para el mantenimiento del orden público, el cumplimiento de sus obligaciones con respecto al mantenimiento o restauración de la paz o seguridad internacional, o la protección de sus propios intereses esenciales de seguridad. Existen otras variantes de esta cláusula que establecen que se trata de las medidas que el Estado considere necesarias. Esa es, por ejemplo, la formulación del tratado modelo de los Estados Unidos, que dice que este tratado no podrá ser interpretado para impedir a una parte de aplicar de medidas que considere necesarias. Entonces, la primera pregunta que nos tenemos que plantear es si estas cláusulas excluyen la competencia del tribunal. Y, como les digo, la doctrina predominante es que no lo hacen. Y no lo hacen, ¿por qué? Porque no se refieren directamente a la intención de arbitrar. Otro ejemplo completamente diferente
es el que podemos ver, por ejemplo, en el tratado entre México y los Países Bajos, que sí especifica que las disposiciones sobre solución de controversias de este apéndice no se aplicarán a las resoluciones adoptadas por una de las partes contratantes por razones de seguridad nacional. Es decir, se excluye derechamente el arbitraje internacional. En este caso sí tenemos una exclusión clara. En los otros es una cuestión más sobre el fondo, y la pregunta que se plantea es si acaso el Estado tomó medidas que podían considerarse como necesarias para proteger sus intereses. Esa era la primera pregunta en relación con estas cláusulas. La segunda pregunta es si acaso estas cláusulas permiten a los estados decidir ellos mismos si acaso la medida adoptada cae dentro del ámbito de la cláusula. Es lo que hablamos en inglés como cláusula self-judging. Y esto nuevamente va a depender de la forma en que la cláusula esté redactada. Las cláusulas que permiten que los estados adopten las medidas que ellos consideran necesarias parecen efectivamente permitir que sea el Estado mismo el que decida si la medida está dirigida o es necesaria para combatir, para proteger sus intereses nacionales. Sin embargo, los tribunales han considerado como regla general que a pesar de que corresponde al Estado tomar esa decisión, esta decisión debe ser confirmada por el tribunal arbitral bajo un análisis de si acaso esa medida se adoptó de buena fe. Entonces, como les comentaba, esta era una primera categoría. La segunda categoría de defensas. La segunda categoría es la que ya hemos conversado, y paso la palabra a Eduardo por si tiene algo más que decir al respecto. Sí, sobre el tema de las excepciones en los nuevos tratados, solo dos breves observaciones, Sabina. Concuerdo totalmente con lo que has dicho. Yo creo que la mayoría de estas excepciones, hasta donde yo sé, se han redactado como si fueran cláusulas de exoneración de responsabilidad en realidad. La manera en que se redactan es, en caso en que el Estado tome medidas para proteger la salud, el tratado no se aplica o el tratado debe interpretarse de una manera, lo que a mi modo de ver tiende a excluir la responsabilidad internacional del Estado. Entonces es más un tema de fondo que un tema de jurisdicción. Para que fuera de jurisdicción, la exclusión tendría que estar en la disposición sobre resolución de conflictos, inversionista-Estado, o en un anexo al que se haga referencia en dicha disposición, a mi modo de ver. Y lo segundo, que es algo que he visto en algunos casos, es el hecho de que estas excepciones hoy día sean, por llamarlo de alguna manera, derecho positivo, es decir, que se incluyan específicamente en un tratado, han afectado un argumento. Eso ha afectado un argumento que hacían los estados sobre la base del derecho internacional consuetudinario, diciendo que en todo caso, en razón de la teoría que mencionaste de los poderes de policía, los estados tienen derecho a exonerarse de responsabilidad internacional si toman medidas para proteger la salud, el medio ambiente, la seguridad, etcétera, como teoría del derecho internacional consuetudinario. Porque se dice, bueno, si el tratado no incluye las excepciones expresamente, pues en este caso no se debería proteger. Entonces tenemos una tensión hoy día entre los tratados que tienen esas excepciones expresas y los casos donde se citaban esas excepciones sobre la base del derecho internacional consuetudinario. En ese caso, según dices, son el estado de necesidad, la fuerza mayor y el distress. Exacto, y los poderes de policía como teoría también del derecho internacional consuetudinario. De acuerdo, pues está claro que efectivamente son tres grupos, ¿no?, de defensa las que pueden invocar, y yo creo que después, si alguien quiere hacer una pregunta sobre alguna de ellas, ya sea sobre las del fondo, sobre las excepciones de seguridad y salud o sobre el derecho consuetudinario internacional, pues encantado de que se la pueda trasladar yo a los ponentes. Pero vamos ahora con los dineros, porque también tendrá un impacto la pandemia en la cuantificación de los daños. Y en esto, evidentemente, pues también estamos un poco a la espera de ver los resultados. ¿Y qué impacto pensáis, qué piensas tú, ahora Sabina, y después Eduardo, que tendrá la pandemia en la cuantificación de los daños? Yo veo dos impactos principales. El primero es que va a ser muy difícil establecer la relación de causalidad entre los daños alegados y las medidas. Y esto porque la pandemia ha tenido efectos en todo el mundo y efectos en la cadena de producción en todo el mundo. Entonces podemos tener, por ejemplo, una concesión en Chile o una fábrica de producción en Chile
que depende de insumos que vienen de la China, por ejemplo. Y entonces restricciones impuestas por la China o por los países por los cuales, a través de los cuales tiene que pasar este insumo, antes de llegar a la fábrica en Chile, pueden tener ya un efecto en la producción de esa empresa. Y luego aislar el efecto que podría haber tenido la medida adoptada por el Estado chileno y determinar son solamente estos los efectos, los impactos económicos de esta medida adoptada por este Estado, me parece que va a ser muy difícil. Es un desafío grande. Ese es, digamos, el primer impacto que yo veo. El segundo está en cómo determinar cuál es la fecha de valoración del daño. Actualmente, en arbitraje de inversión existen dos doctrinas predominantes, una que, según la cual el daño debe valorarse a la fecha de la violación, a la fecha de la expropiación, por ejemplo, pero también de cualquier otra violación. Y la segunda, según la cual el daño debe valorarse a la fecha del laudo, es decir, en el momento en que se le devuelve el dinero al inversionista. Y aquí yo creo que podemos tener un efecto radical, unas diferencias radicales en el monto a indemnizar, dependiendo del proceso productivo del que estemos hablando y del efecto que la pandemia pueda tener sobre ese proceso productivo en un punto, en un momento o en el otro. Y las fluctuaciones del mercado que pueden sufrir las distintas empresas, inversionistas que estén afectados por la pandemia, puede variar muchísimo. Y me parece que esto requiere que volvamos a pensar en cuál es el momento adecuado y quizás a considerar otras alternativas que no sean solamente elegir un punto u otro, sino quizás tomar en consideración la valoración sobre un cierto periodo. Pero esos son temas que no se han discutido, que yo por lo menos no he leído mucho al respecto y creo que es el momento de plantearlos. Claro, se encontrarán pruebas periciales totalmente dispares, que claro, en función de la fluctuación del precio de mercado o de la fluctuación de la inversión, de elegir una fecha u otra, pues encontrar que el inversionista, claro, aporte una prueba pericial muy amplia, muy extensa, de una cantidad muy alta, y el Estado justo todo lo contrario, donde la cuantía sea muy, muy escasa, que eso es lo más corriente a lo mejor. Eduardo. Sí, no coincido con los dos puntos mencionados por Sabina y quisiera agregar uno al final, pero primero quiero hacer un par de comentarios. En cuanto a la causalidad, yo creo que la mejor manera de plantearse el problema muy serio que bien mencionaba Sabina es pensando en la siguiente pregunta. ¿Cuál es la fuerza mayor, si hay fuerza mayor en la pandemia? ¿Es la pandemia en sí o es la medida que toma el Estado? En arbitraje de inversión tendría que ser la medida que toma el Estado. Pero en cuanto al cálculo de daños, efectivamente la pandemia sin las medidas ya causa ciertos estragos y después la medida puede causar otros. Distinguir, como decía Sabina, qué produce qué es supremamente complicado y los árbitros no creo que puedan hacer eso de una manera científica y realmente me pregunto si los expertos economistas también están equipados para hacer esta distinción. Me parece un tema muy, muy complicado. En cuanto a la fecha de evaluación, yo creo que los casos que están surgiendo o van a surgir por la pandemia en materia de inversión dan una nueva luz, y lo hablábamos con Sabina también, a una distinción más o menos controvertida en la jurisprudencia en materia de inversiones entre lo que se llama la evaluación ex ante versus la evaluación ex post. Es decir, si para calcular los daños tomamos como fecha de cierre cuando se dictaron las medidas o la fecha del laudo. Mi impresión, yo siempre he sido más pro ex ante, debo confesarlo. Me parece que es una metodología que da una cifra más justa, pero yo pensaría que es todavía más justa en este contexto de la pandemia. Entonces yo sería de la posición que hay que definir como fecha de evaluación la de las medidas y consecuencia no tomar en cuenta información de cómo el negocio ha evolucionado
más adelante. Me parecería que eso podría ser injusto para el inversionista, para ser más concreto. Y por último, claro. Sí, adelante. No, decía que eso efectivamente en los casos donde el precio baje, pero puede ocurrir que el precio suba. Que el precio suba también. Sí, y la justicia está ahí. ¿Hasta qué punto uno puede ver la información posterior, si afecta al inversionista o si afecta al Estado? Yo creo que lo más limpio es tomar la fecha donde se tomaron las medidas y ya está. Es lo más puro a mi modo de ver en este tipo de asuntos. Y el último punto es, normalmente en los casos de expropiación se utiliza el método de evaluación del discount cash flows. Y yo me he preguntado, primero, hasta qué punto ese método va a ser el mejor para calcular los daños aquí, pero bueno, dejando de lado ese tema más filosófico, si no habrá que ajustar o agregar ajustes al modelo DCF para tener en cuenta una variable de solidaridad, porque en un caso que no tiene precedentes, como es el de la pandemia, donde todos, incluidos los árbitros, han sufrido por la pandemia, si no hay un elemento donde debemos repartir los riesgos de una manera un poco más equitativa. No se trata de el beneficio que se dejó de percibir o lo que el Estado ha debido pagar, sino de cómo repartir de una manera inteligente el riesgo que causó esa pandemia tanto a estados como a inversionistas. Entonces, quizás el DCF sin una variable, yo llamo de solidaridad, voy a parecer muy socialista con eso, me parece que puede ser interesante. Un poco por entrar en ese último punto de las cuestiones filosóficas o políticas, habéis comentado algo al principio, pero claro, al final estamos que un tribunal tiene que decidir los reclamos por las vías adoptadas por los estados en respuesta a la pandemia, pero aparte de los elementos que hemos hablado, habrá otros elementos que va a tener en cuenta. Hemos hablado del sesgo cognitivo también como uno de esos elementos, pero ¿qué otros pensáis que puede haber además de los ya mencionados? Sabina. Bueno, creo que va a ser fundamental en esta pandemia las consideraciones políticas o de public policy que tengan los árbitros, pero no solo los árbitros, sino el sistema en general. Ya desde hace varios años que estamos viendo que el sistema de arbitraje de inversión pasa por una crisis de legitimidad, se han tomado distintas medidas para poder solucionar los problemas que se han visto, pero esta pandemia vuelve a poner más tensión en el sistema. Y si no estamos en condiciones de aplicar el sistema de una forma razonable, y para tomar la palabra que usó Eduardo, solidaria, es posible que el sistema se venga abajo. Entonces yo creo que eso es un tema que los árbitros van a tomar en consideración. Yo veo difícil que los árbitros se sientan muy cómodos condenando a un Estado a pagar compensación por violaciones causadas supuestamente por medidas adoptadas en la pandemia. Especialmente si consideramos que muchas de estas medidas han afectado a inversionistas extranjeros y domésticos por igual. No estamos aquí frente a una situación de targeting, discriminación de un inversionista extranjero por ser extranjero. Estamos aquí frente a una situación de crisis mundial en la que todo tipo de comercios y inversiones han sido afectados. Y en ese sentido, quería retomar algo que había dicho Eduardo, que es este tema de la solidaridad, y no sé si esa es la palabra adecuada, pero sí creo que por estas medidas, digamos, por estas razones de política pública, que deben estar en la mente tanto de los árbitros como de los estados y de los inversionistas, yo creo que aquí existe mucho potencial para llegar a acuerdos. Y hasta el momento no hemos visto que la mediación en materia de arbitraje de inversión o de mediación entre inversionistas y estados haya tenido mucho éxito, pero creo que este sí es una oportunidad para usarla. Lo que yo anticipo es que van a haber muchas notice of dispute, muchas solicitudes o cartas a los estados diciendo te voy a demandar y empiezo en este momento, te notifico de la existencia de una disputa, pero creo que no todas
y posiblemente una minoría van a avanzar hacia el arbitraje, porque yo creo que no es en el beneficio de nadie que un Estado se vea completamente sobrepasado por demandas de este estilo, y los inversionistas no tienden a olvidarse. Lo que quieren los inversionistas es poder seguir produciendo. Entonces, si hay posibilidad de renegociar contratos, concesiones, llegar a ciertas medidas de acuerdo, yo creo que si ha habido una situación mundial que lo permite, esta es. Claro, porque otra cosa no, pero mundial ha sido, eso desde luego. Afecta a todos por igual o en mayor o menor medida, pero a todos los estados. Eso es. O sea, entendéis entonces que efectivamente el inversionista, no hay un efecto llamada al inversionista para que inicie reclamos por esto, todo lo contrario a lo mejor. Sí, absolutamente. Y de hecho, en la práctica, nosotros le hemos aconsejado a inversionistas no comenzar este tipo de procesos. A mí me parece que el tiempo, los costos que implican estos procedimientos, la publicidad, si uno se pone a pensar, negativa que puede existir para un inversionista que demanda a un Estado por medidas tomadas para enfrentar la pandemia, me parece que poniendo todo eso al tiempo, iniciar uno de esos procedimientos puede ser en ciertas circunstancias suicida. De tal manera que yo creo que si se ven casos que lleguen a un laudo final, es decir, que no dan lugar a un acuerdo, como decía Sabina, o a otro tipo de solución, serán solamente aquellos en los que los estados hayan pretextado la pandemia para tomar medidas que pueden ser calificadas como abusivas o desproporcionadas. Hay quizás algunos casos donde se puede hablar de ese tipo de medidas. No voy a mencionar a los estados que pueden haber tomado estas medidas, pero puede haber. En esos casos lo que yo pensaría es que quizás el Estado se haya dado responsable, pero al final, cuando se tome una decisión sobre la indemnización, yo esperaría que quizás no explícitamente, pero sí implícitamente hay una variable de solidaridad que invite a los árbitros a condenar al Estado a pagar el mínimo posible. Hay una pregunta que tenemos aquí de Cristian Carvajal, que voy a trasladárosla. Viene a decir, que aparte de que dice es muy interesante, dice: los estados sin duda se defenderán alegando fuerza mayor, estado de necesidad, entre otras defensas propias del derecho internacional. Me pregunto si es previsible o no que los estados también se defiendan bajo el argumento de que ciertas medidas estatales violatorias fueron tomadas siguiendo las recomendaciones de un organismo internacional como es la Organización Mundial de la Salud, en defensa de la salud pública, para intentar romper el nexo de causalidad. Algo similar a lo ocurrido en la crisis argentina respecto a las recomendaciones dadas en su momento por el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial, entre otros. Y complementa la pregunta diciendo, considerando, como sabemos, que la OMS puede haberse equivocado en más de una recomendación. Esta pregunta se puede hacer de la doble manera, tanto si acierta como si hierra, o tanto si el Estado adopta las medidas recomendadas o como si no las adoptase. ¿Qué pensáis? Bueno, yo creo que efectivamente las recomendaciones que pueda tomar la OMS pueden jugar un rol importante en la justificación del Estado al adoptar una medida. Y esto no solo bajo el derecho internacional consuetudinario, también bajo la aplicación de las obligaciones que tiene bajo el tratado. Por ejemplo, la obligación de trato justo y equitativo, como hablaba Eduardo, debe ser razonable, debe ser proporcional, no debe ser arbitraria. Y como ya lo hemos visto en otros casos, el que mencionaba yo antes de Philip Morris contra Uruguay, en el caso de medidas tomadas para combatir el uso del tabacalismo, los tribunales han tendido a mirar si acaso la medida está dirigida a la protección del objetivo perseguido. Y en este caso, si tenemos a la OMS, que ha mencionado que ciertas medidas son adecuadas para ese propósito, es una prueba, más allá de si la OMS podía equivocarse o no, le da legitimidad a la medida adoptada por el Estado. Y esto también puede ser el caso bajo las excepciones que ya habíamos comentado de seguridad nacional, o también bajo medidas que se puedan adoptar
en casos de estado de necesidad, fuerza mayor, etcétera. Va a depender de cómo está redactado el estándar, pero siempre que el estándar requiera que una medida sea necesaria para o razonable para, si tenemos si tenemos un criterio adoptado por una organización como la OMS, me parece que va a tener peso. Sí, desde el punto de vista del Estado, quizás lo que yo puedo agregar es que a mí no me gustan las defensas de estado de necesidad y fuerza mayor, yo prefiero la de los poderes de policía. ¿Por qué? Porque el tema de la fuerza mayor, en el mejor de los casos, va a causar, como fue el caso en el laudo LGIE contra Argentina, una suspensión de los efectos, digamos, dañosos de las medidas, en el sentido de que el Estado no tendrá que pagar indemnización por un periodo de tiempo, pero en algún momento ya tendrá que empezar a pagar indemnización. Ese es el problema de la fuerza mayor. El problema del estado de necesidad es que el Estado tiene que demostrar que las medidas que tomó eran las únicas que existían y que no podía tomar otras medidas. Entonces, siempre se podrá alegar, dado lo que hemos discutido, que había otras medidas disponibles. Mientras que los poderes de policía lo único que implican es probar que las medidas buscaban proteger un interés superior y el efecto de esa defensa es excluir la responsabilidad, exonerar la responsabilidad internacional del Estado, que es lo mejor que uno puede esperar, yo creo, estratégicamente representando a un Estado. Y en cuanto a la OMS, yo no sé si lo que ellos dicen puede ser el paradigma que los árbitros deberían aplicar para juzgar las decisiones que han tomado los estados, pero bueno, no voy a criticar a la OMS, puedo ser confundido con alguna expresión. La realidad es que esto no se lo esperaba a nadie, eso está claro, y llevamos más de un año y aquí nos encontramos y afortunadamente podemos saludarnos, aunque sea gracias a la tecnología. ¿Pensáis que todo esto que ha ocurrido en este último año y ya 3 meses está sirviendo para reorganizar de alguna manera el arbitraje de inversión? ¿Pensáis que después de la pandemia y sin pandemia estaremos hablando de un nuevo, distinto arbitraje de inversión? Creo que falta un poco para llegar a ese punto. Estamos recién empezando a ver los primeros casos. Yo creo que existe una conciencia generalizada de que el sistema está bajo mucho estrés y una conciencia generalizada de que si hay una explosión de casos por esta razón, es posible que sea necesario hacer reformas estructurales. Por ejemplo, hay algunos que argumentan que no es bueno que los tratados contengan estas excepciones de seguridad nacional, porque estamos estableciendo la excepción a la norma. La norma es que estamos de alguna manera implicando que el Estado debe cumplir, nunca puede establecer este tipo de medidas y que solo excepcionalmente puede adoptarlas frente a pandemias como esta. Y la posición de estos autores es que, al contrario, hay que reestructurar el tema de manera de que no sea considerada la facultad del Estado de regular como una excepción. Y ya lo vemos en ciertos tratados de nueva generación, que existe una cláusula clara que establece que el Estado podrá regular y que eso no va a constituir una violación de trato justo y equitativo o de expropiación indirecta. Pero estas son cosas que toman tiempo, y toman tiempo porque se basan en tratados, y la renegociación de cada tratado es un proceso muy, muy largo. Y son tratados bilaterales, además. Yo sé que es posible, Eduardo, que negociar los tratados ahora sea un momento delicado, porque efectivamente los estados querrán ir hacia un camino y unos otros estados hacia otro. Va a ser, y siempre en protección de los estados, porque claro, no intervienen los inversionistas en esa redacción. Efectivamente, y de hecho, si uno toma los nuevos tratados que mencionaba Sabina al principio, a mí me parece curioso que todavía se llamen tratados de protección de la inversión, porque a mí me gustan más los estados, pero cuando uno protege inversionistas y uno lee esos tratados se han vuelto una carrera de miles de obstáculos para obtener la protección. Hay
una cantidad de requisitos jurisdiccionales, de admisibilidad. Después, cuando se llega a la responsabilidad, los criterios para proteger al inversionista son muy estrictos y exigentes, y ahora tenemos excepciones varias en esos tratados. Entonces, yo lo que encuentro paradójico es cómo cuando empiezan los casos argentinos, la protección se daba quizás muy fácilmente. La evolución ha querido que esa protección se limite a unos casos muy limitados. No quiero decir solamente expropiación directa, pero casi. Y ya vemos cómo eso se está viendo reflejado en los tratados de la manera mencionada. Por eso es que yo encuentro todavía más increíble que dentro del marco de un CITRAL, que son quienes aparentemente están discutiendo sobre el futuro del arbitraje de inversiones, se esté considerando una corte de apelaciones de inversión. ¿Cuánto van a durar estos casos? ¿20 años? ¿15 años ahora? O una corte de inversiones que es finalmente terminar con el arbitraje de inversiones. Esa es quizás la fatalidad inevitable de esto. No, desde luego el tiempo parece que es el enemigo máximo del inversionista. Es decir, si fuese una herramienta que no durase ese tiempo, a lo mejor efectivamente podría funcionar y fuese más equilibrada. Espero y deseo, yo creo que lo deseamos todos, que todo sirva para que todo vaya a un equilibrio en la relación Estado-inversor. Y yo no sé si hace falta algo más para llegar a eso. Ya, como ya reflexión final, que estamos a 2 minutos de las 6, bueno, libremente, Sabina y Eduardo, alguna reflexión última que podamos dirigir a los asistentes. Nada más decir que me parece que estamos frente a un momento muy especial en la vida del arbitraje de inversión, que me parece que existen muchos factores que permiten que los estados se defiendan frente a la pandemia, pero que obviamente cada caso va a ser diferente y va a tener que ser analizado según las circunstancias de cada caso. Concuerdo con Eduardo que los casos que van a proliferar o que van a ser exitosos son aquellos en los que se pueda probar que las medidas eran arbitrarias o no eran proporcionadas, pero que como regla general me parece que va a ser difícil ganar un caso en el cual el Estado ha tomado una medida de buena fe, que tenga una relación razonable con la protección de la salud pública, salvo que pueda probarse que esa medida fue desproporcionada, por ejemplo, o que causó de alguna otra manera daños que van más allá de los que están permitidos dentro de su ámbito. Eduardo. Yo creo que lo mejor que le puede pasar al arbitraje de inversión en las circunstancias en las que se encuentra es no tener nada que ver con la pandemia. Vamos a ver ahí siempre inversionistas temerarios. Lo veremos. Sin duda, que sepáis que os están escuchando de muchos países que representan a estados que seguro tienen los mismos problemas que los nuestros, y por tanto, pues todos aprenderemos de lo que vaya sucediendo en el futuro, y aprenderemos de los laudos que escribiréis vosotros, con lo cual estaremos deseando verlo para ver cuál es la consecuencia. Quiero agradeceros de corazón vuestro tiempo. Creo que ha sido una hora magnífica donde hemos aprendido todos mucho, y agradecer también la presencia de todos los asistentes, y ya pues a la siguiente nos vemos, que trataremos posiblemente un tema también relacionado con la estrategia de inversión, que es el efecto México, que no lo hemos tratado hoy sobre las energías renovables, pero que es un tema que también está dando de qué hablar, y que será tratado en el próximo Lite Open, muy posiblemente en el mes de mayo. Nos vemos pronto, deseando veros a todos pronto presencialmente. El Open de arbitraje, que será en octubre 6 y 7, a lo mejor es una fecha idónea para que eso ocurra, quién sabe. La vacuna manda, y quedamos emplazados para vernos y para poder abrazarnos pronto, que es lo que todos deseamos. Muchas gracias por todo, Sabina y Eduardo. Gracias, Javier, por la invitación. Gracias, Javier. Ha sido un placer. Gracias a todos. Un abrazo, Sabina. Adiós. Chao.